Daba la bienvenida al ITESO. Más que una universidad, podemos decir que es una comunidad universitaria que por décadas se ha distinguido en lo que podríamos llamar un servicio, un ministerio, realmente, y evocando el nombre de este encuentro, de resistencia. Un servicio que implica crear un espacio donde una manera alternativa de entender el mundo puede desarrollarse, puede gestarse, puede madurarse, sin caer en la tentación de vivir en el aislamiento, sino a partir de un diálogo permanente con nuestro entorno, en particular con la sociedad a la que queremos servir y en la que queremos incidir. Quisiera empezar por ponerme un poco autobiográfico. Yo nací y crecí en una familia intercultural. Mi padre era norteamericano de origen ucraniano, mi madre era mexicana, aunque crecí en un estado con una fuerte presencia indígena, y según mi madre hablé maya antes que español, porque mi nana me hablaba en maya y pasaba más tiempo con ella que con el resto de la familia. Siento que pude percibir que había distintas maneras de entender el mundo y de poder interactuar con nuestro entorno. Era parte de la costumbre de las familias yucatecas el que pasáramos un tiempo en casa de la nana, y yo a veces me pasaba un mes en la casa de mi nana, en una comunidad indígena pequeña en Yucatán. En esa época no había luz, no había agua, y ahí se fue reafirmando esta manera no solamente de entender, sino de existir con sensibilidades, percepciones diferentes. Lo que aprendí de ese tiempo que pasaba ahí era la necesidad de crecer en sensibilidad a un entorno del que éramos parte, no una serie de objetos sobre los que podíamos incidir de manera solamente instrumental, sino que teníamos que cultivar una relación con aquello que nos rodeaba, con la naturaleza, con aquello que nos alimentaba, con las personas, con todo lo que nos rodeaba. Desde entonces mi vinculación al mundo indígena ha sido fuerte. Yo creo que la vida, una vez que empecé la educación formal, me fue robando de algunas de estas intuiciones, pero que se corroboraron cuando, al terminar la maestría en economía en la Universidad de Cornell en Nueva York, me fui 4 años de voluntario a el mundo quechua en Bolivia. Estuve 4 años viviendo ahí. Algunas de las experiencias fundantes más importantes de mi vida las viví en ese tiempo. Habiendo desarrollado una espiritualidad que, aunque tenía esas raíces, podríamos decir, de apertura a la comunidad, a lo colectivo, fue viviendo en estas comunidades en Bolivia, más o menos como a 3 horas de Cochabamba, donde pude finalmente zambullirme y participar con plenitud en una relación comunitaria con la trascendencia. Y he escrito un par de artículos sobre eso. Una en particular se llama La visita a Cihuallacu. Cihuallacu era uno de los centros ceremoniales de esa zona, en relación con uno de los apus o montañas gobernantes principales de ese territorio. Ahí pude no solamente conceptualizar, sino experimentar referentes de comunidad que nunca había yo vivido antes, y experiencias, vuelvo a decir, de trascendencia, que no son accesibles a través de los canales meramente individuales. El ritual propio de
del encuentro en este lugar de Cihuayaco, al que se va 3 veces al año, es que vienen representantes de las distintas comunidades que forman parte de esta región, y cada una de ellas tiene su propio grupo musical, que tocan el huayno propio, propio de cada una de sus comunidades, y conforme van llegando la gente lo percibe y dice: ah, ese es el huayno de Charamoco, de Ucuchi, de Carachipampa, etc. Son totalmente distintos. Y todos se reúnen alrededor de la plaza principal, que normalmente está vacía, porque así es apropiado para estos espacios de encuentro. Nadie es dueño de ese espacio. Las comunidades llegan y se posesionan o son poseídas por lo que encuentran ahí como este referente de vida compartida. Y el centro de la ceremonia es que además cada una de las comunidades trae algo de leña para hacer una pira, una fogata muy grande que dura toda la noche. A lo largo de esa noche, todos y todas danzan alrededor de ese fuego, y los distintos grupos, estas sicuris, que así se llaman este tipo de grupos musicales indígenas, quechuas de los Andes, van tocando esos mismos huaynos que les describía. Conforme uno va danzando alrededor del fuego, va oyendo esos huaynos diferentes. Hay un momento en que entran en armonía todos y se suscita, vuelvo a decir, una experiencia, no meramente una realidad conceptual, de comunión de todo este sonido, ¿no? De este ritmo, de este lenguaje, porque el lenguaje, como ustedes saben, es mucho más rico que la mera palabra. Y en este lenguaje compartido participamos todas y todos quienes somos parte de esa experiencia. Ahí me di cuenta efectivamente que había distintas maneras de acceder a la trascendencia, y que algunas de las más fuertes y transformadoras implican la comunidad. Una vivencia como la que les acabo de escribir no la puede fabricar uno, no la puede ni siquiera tratar de imitar tocando la música o poniéndola. Requiere a la comunidad, y requiere desde luego la apertura de todas y todos los que participan en ella. Más adelante, mi primer destino recién ordenado fue la comunidad de Bachajón en Chiapas, otra comunidad indígena donde también tuve la oportunidad de adentrarme a su lengua, a su tradición, a su manera de entender el mundo, y ahí descubrí con un poquito más de fuerza esta cultura de resistencia. Me hacía evocar otra experiencia que tuve en Bolivia. Nosotros llegábamos a las comunidades pues para hablar un poco. Yo soy agrónomo de formación y trabajo en Bolivia, aunque estaba metido en todas estas otras cosas. Era como desarrollar un programa de técnico agropecuario para jóvenes campesinos y mineros, para que pudieran tener acceso al mercado laboral del lugar. Y cuando íbamos a presentar nuestra propuesta, porque era una escuela internado, normalmente llegábamos a una comunidad que la gente suele vivir dispersa y tronábamos 3 cartuchos de dinamita. Con cierta frecuencia la gente entendía que había algo y empezaba a acercarse, y ya que estaba la gente reunida, empezábamos a compartirles los contenidos que traíamos para transmitirles o para compartirles. Y recuerdo que una vez, muy pronto, llegó una familia campesina. A veces había que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y hablando con esta familia campesina de lo que me interesaba, la agricultura,
les preguntaba, bueno, ¿ustedes a qué se dedican? ¿No? Ya me contaron que eran campesinos y seguían una tradición muy antigua de los Andes, que es el tener terrenos cultivados en distintos nichos ecológicos, ¿no? Distintos pisos ecológicos, y es una manera de distribuir el riesgo, porque las heladas y demás son muy localizadas. Bueno, cuando me terminó de explicar todo eso, y yo con mi ingenuidad de agrónomo occidental, le pregunté, ¿nunca has salido de aquí? ¿Nunca has ido a otros lugares? Y me comentó, sí, he trabajado en la ciudad más cercana era Cochabamba, he trabajado también en las zonas de colonización, he trabajado incluso con aquellos que se dedican a la pichicata, es decir, a la cocaína, ¿no? En la zona tropical de Cochabamba. Y nuevamente en mi ingenuidad me salió preguntarle, ¿y qué haces aquí? ¿No? Es decir, parándote esta friega, este trabajo tan duro para medio sobrevivir, pudiendo haber estas otras alternativas. Y la respuesta que me dio fue, estamos yo y mi familia aquí por ti y por tu gente, porque yo ya conozco tu mundo y yo sé que ese mundo no tiene mucho futuro. Y cuando se acabe ese mundo y ustedes busquen a personas que les enseñen a trabajar, a vivir como seres humanos, ya no va a haber nadie que les transmita ese conocimiento. Entonces estamos aquí por ustedes. Ahí fue la primera vez que empecé a entender este ministerio o servicio de resistencia. No meramente para mantener una identidad propia de un colectivo, sino como un servicio a la humanidad en cuanto a comunidad de seres humanos. Les comentaba que después estuve en Chiapas como mi primer destino recién ordenado, y ahí descubrí una experiencia cristiana, una iglesia cristiana, la iglesia autóctona, que dentro de los referentes de la Iglesia Católica Latina había desarrollado una identidad cristiana, tal vez la primera en América, realmente vinculada a su tradición indígena. Y mi tesis doctoral fue el dar un aporte y referentes para considerar a esa organización eclesial legítimamente cristiana y legítimamente indígena, sin perder sus dos referentes. Desde luego que también era una experiencia de servicio y ministerio de resistencia. De hecho, a lo largo de los años, cada vez que regreso, y las personas que he invitado a que me acompañen a experimentar lo que es vivir un tiempo, una ceremonia, un tiempo conviviendo con estas comunidades, todas y todos regresan subrayando que nunca habían entendido más su propia fe cristiana o su experiencia de trascendencia tan bien y de manera tan profunda como lo hicieron cuando convivieron con estas comunidades. Nuevamente, la resistencia aparece como un servicio que rehumaniza, revitaliza a aquellos a quienes nos han robado estas condiciones humanas, de nuestra condición humana, a través de las prácticas propias de la cultura hegemónica. Finalmente quisiera terminar, y me alegra ver que la propia estructura del encuentro respeta uno de los elementos fundamentales donde esta comunión humana se desarrolla, y es el tiempo. Tal vez de las pérdidas fundamentales en nuestra cultura occidental es que el tiempo se nos ha enajenado, se nos ha quitado. Y cuando nos movemos a ese ritmo mental y también físico, perdemos la capacidad de establecer encuentros mutuos
y la capacidad de construir en comunión, y por lo tanto desaparece de nuestra conciencia y nuestra experiencia uno de los datos fundamentales de lo que significa ser humano, que es esta comunión. Y esto me regresa a la ceremonia que les comunicaba en Cihuayacú. Es fundamental que reconquistemos el tiempo y sepamos vivir al ritmo que nos permite mantenernos humanos y nos permite transmitir a las nuevas generaciones esto que efectivamente nos constituye como seres humanos. Los últimos días, semanas, ha estado muy de moda la cuestión esta de la inteligencia artificial y qué tanto se parece, qué tanto se diferencia, qué amenazas y qué oportunidades significan para el ser humano. El manejo del tiempo es algo que le es inaccesible a este tipo de instrumentos. A nosotros sí. Sobre todo el tiempo no solamente utilizado, sino vivido con este referente existencial. Es mi deseo, mi oración, mi esperanza, que estos días en que van a poder compartir como taller, como colectivo, en la búsqueda de una alternativa de este servicio de resistencia, el manejo del tiempo, la manera como se den la oportunidad de ralentizar la carrera en la que normalmente nos encontramos, les permita compartir sabidurías, les permita compartir experiencias de vida, les permita construir una propuesta común, un espacio común que les sirva no solamente a ustedes y a sus colectivos, sino también a nuestra comunidad universitaria y desde luego a toda la humanidad. Muchas gracias por venir, muchas gracias por regalarnos su tiempo y en lo que podamos apoyar desde Rectoría también, cuentan con nosotras y nosotros. Enhorabuena. Quiero hacer una reflexión muy breve sobre la memoria de resistencia. Nuestros sistemas opresivos, que todos están imbricados, todos están entrelazados, y que quiero nombrar, nombre y apellido. Capitalismo extractor, racismo, patriarcado, heteronormatividad. Cada una de esas opresiones funcionan y trabajan en parte porque nos obligan, nos fuerzan y nos llevan a no tener memorias. Colonizan nuestra memoria. Lo que se requiere en este tiempo son memorias subversivas, memorias que arranquen al sistema aquello que nos hicieron borrar, aquel conocimiento que quisieron eliminar, aquellas maneras de nombrarnos que quisieron extinguir. Memoria subversiva, porque es la memoria que nos va a llevar a una resistencia colectiva que nos devuelva nuestra humanidad, que nos regrese a ser una humanidad toda. Yo le llamaría a esa memoria cimarrona. ¿Qué es un cimarrón o una cimarrona? Un cimarrón y una cimarrona fueron aquellas personas esclavizadas
que huyeron, que dejaron atrás la esclavitud, a formar comunidades. Memoria cimarrona para rescatar y empoderarnos. Sin embargo, para algunas comunidades, como las comunidades afrodescendientes y comunidades negras, desafortunadamente no pudimos preservar eso que nuestros hermanos y hermanas de comunidades, de pueblos originarios, tienen. Porque a pesar de la destrucción masiva, mantuvieron su entorno comunitario. Las comunidades de personas esclavizadas, perdimos eso, los descendientes, perdimos eso. Sin embargo, las comunidades negras hemos tenido una memoria cimarrona que se ha preservado a través de una relectura de espiritualidades de matriz africana que todavía están entre nosotros. Y yo he estado trabajando, llevo 3 años trabajando con un colectivo que se llama Colectivo ILE de Puerto Rico. Son un grupo de mujeres que trabaja con el antirracismo. Hemos creado historia con lo que pudimos reconstruir de la memoria de nuestros ancestres. Esta es una historia de memoria creada por una comunidad de mujeres cimarronas puertorriqueñas. Leo la historia. Me susurraron las cientos de abuelas que tengo que en la isla grande del archipiélago de Boriquén había una mujer llamada Osaína. Ella era muchas, ella era todas, ella era una. Osaína habitaba en un manglar muy extenso en un lugar llamado Piñones. Pasamos a la siguiente. En ese lugar hay unos árboles que habitan entre aguas salobres y dulces, y a eso le llaman mangle. A veces sus raíces son como piernas largas que se alejan de la tierra. Y yo imagino que son multitudes adentrándose en las aguas. Lo cierto es que esos mangles son la casa materna de cientos de animales que allí nacen y de allí parten a otros lugares. Otros se quedan allí al calor protector de los litorales. A la misma vez que es fuerte, el manglar es frágil. Por eso, los orichas, las divinidades, les dieron a Osaína la encomienda de ser la guardiana del manglar. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, mis abuelas no paran de contar la historia de diversas maneras. Unas dicen que Osaína era hija de una comunidad de personas bravas que huyeron de la esclavitud y se refugiaron en el manglar. Allí donde los hombres blancos no iban, porque no entendían la belleza y la fuerza del lugar. En el manglar prosperaban aquellos y aquellas que habían sido traídos con violencia del otro lado del océano.
Otras abuelas cuentan que las mismas divinidades, esas mismas divinidades, al ver la hermosura del manglar, crearon a Osaína de barro negro para que fuera entre la humanidad un reflejo de la compleja belleza del manglar. Siguiente, por favor. El origen de Osaína, ciertamente ni las abuelas lo saben con seguridad. Lo que sí se sabe es que ella es la guardiana del manglar, la que protegía los saberes de las comunidades que allí viven, comunidades de gente negra que como ella conocían la fuerza sagrada del manglar. Siguiente, por favor. Un día, la mirada ambiciosa de los hombres blancos llegó al manglar y Osaína con voz fuerte les advirtió que serían bienvenidos solo si cuidaban todo lo que allí había. De lo contrario, la misma fuerza del manglar los mataría. Pero ellos no sabían de razones ni emociones, y como eran muchos, tomaron a Osaína en sus botes y la lanzaron a las aguas más profundas de la cercanía del manglar. Osaína comenzó a deshacerse en las aguas. Siguiente, por favor. Siempre quedo aterrada cuando veo su rostro desaparecer en las aguas. Ese rostro que son muchos rostros. Los rostros de aquellos que se lanzaron para resistir o que los lanzaron al mar porque estaban enfermos. Cuando estoy asustada, las abuelas no paran de contar. Sí, Osaína se deshizo en las aguas, pero no para siempre. Al ver la violencia de los hombres blancos, los peces y cangrejos se juntaron uniendo los pedazos de Osaína, envolviéndola en un caparazón formado de aletas, colas, patas, pinzas, hasta llegar a la orilla. Y allí fue moldeada y secada al ardiente sol caribeño, potenciada ahora por las fuerzas de la mar caribeña. Al ver la violencia de los hombres blancos, cientos de mujeres alfareras, hijas de las que allí llegaron, se lanzaron a las aguas y con sus artes la fueron moldeando nuevamente en un ciclo de sanación. Al ver la violencia de los hombres blancos, el manglar clamó a las aguas clamaron a los vientos clamaron a las nubes. Hubo una gran turbulencia. El huracán se levantó con furia, levantó de las profundidades el barro de las aguas, y de esa fuerza salieron cientos, muchas Osaínas. Siguiente. Al ver la violencia de los hombres blancos, los mangles de largas piernas se extendieron como multitudes que caminan sobre las aguas. Bendijeron a Osaína, que resucitó mangle y siguió multiplicándose y es protectora de las costas. Al ver la violencia de los hombres blancos, la comunidad convocó un batey. Y en el batey se cantó y se bailó bomba al ritmo de un cuembé. Y levantó a Osaína de las aguas. Pero ¿saben? Esa historia no termina aquí. Son cientos los no finales. Las abuelas no paran de contar. Mis abuelas y yo sabemos que Osaína somos una. Osaína somos muchas. Somos todas.
Lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque lo sentimos aquí adentro, en el lugar que las palabras no alcanzan. Esas palabras que nos dieron aquellos hombres para que olvidáramos la cimarronería ancestral que habita en nuestras cuerpos. Ese es el batey a que les invitamos. Un batey es un encuentro, una convocatoria, una fiesta comunitaria. Y les hemos invitado a ese batey de memoria subversiva. Mayra, Angelique, Glorian Sacha, Bárbara y Carmen Margarita. Gracias. Quiero cerrar solamente con una última presentación. Es un cántico. Creo que ustedes la tienen allá, por favor. Fue un espiritual que revisita la historia de la apertura del Mar Rojo y habla de cómo hay que subvertir las aguas. Hay que subvertir las aguas. Los orishas y las divinidades están subvirtiendo las aguas. Si ustedes y yo tenemos memoria subversiva, las aguas se van a abrir y vamos a pasar. Wade in the water. Wade in the water, with it.